¿Qué tal estáis? La Segunda Guerra Mundial. Una guerra que no solo fue una guerra impresionante y a gran escala, sino que trajo consigo muchos cambios alrededor del mundo, ya sean cambios de pensamiento o en la forma en que la gente se relacionaba en cierto modo con la tecnología. Todo esto también trajo consigo numerosos misterios, que digamos que a día de hoy no tienen explicación. Aquí os dejo 10 de los misterios sin resolver más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Grandes misterios se esconden en las profundas aguas del Pacífico Sur. Sus batallas fueron increíblemente sangrientas y hoy en día, para mucha gente, las pesadillas aún no han terminado. La historia comienza a finales de los años 50, donde un reportero de la BBC de Londres informó que había una casa en Kuala Sengalore, Malasia, anteriormente ocupada por oficiales japoneses, donde se podían escuchar militares caminando por toda la casa. Otras fuentes informaron que los pescadores de la isla filipina de Corregidor, ferozmente disputada, siguen viendo patrullas espectrales años después de la guerra. Hasta la conocida agencia británica Reuters dio eco de una historia de la costa norte de Nueva Guinea. Nadie sabe qué es lo que ocurre, pero miles de almas que quedaron atrapadas en la Tierra siguen luchando en el Pacífico Sur como si nunca hubiera terminado la guerra. Rudolf Hess era un piloto nazi de alto rango que en mayo de 1941 fue capturado por autoridades inglesas después de hacer estrellar el avión en el que iba, el cual se dirigía a Escocia. Pidió hablar con el duque de Hamilton, diciendo que buscaba un acuerdo de paz entre Inglaterra y Alemania para derrocar a Rusia. No está claro si Hess tenía la autoridad para decretar esto, y los ingleses lo mantuvieron simplemente como prisionero de guerra. Después de pasar tiempo en prisión y ser juzgado, lo condenaron a cadena perpetua por atentar contra la paz. Pasó el resto de su vida en una prisión en Berlín y fue el único prisionero del lugar. Evidentemente, Rusia sospechaba que Hess quería unir a las dos potencias en contra de ella, pero algunas otras personas no lo tenían tan claro. Al final, Hess sufrió de amnesia profunda, hasta el punto de que decía que no tenía nada que ver con los nazis, lo que levantó teorías acerca de que no era el verdadero Hess. Existe un relato de un oficial de marina inglés no identificado en el año 2000. Se relató en documentos oficiales que el barco en el que trabajaba un marino estaba en Le Havre, Francia, cuando entonces, alrededor de las 23:45 horas de la noche, se dirigió al puente para reemplazar el turno con un compañero. En su turno de vigilia, recibió una llamada desde el puerto de control. Es curioso que el operador portuario hablara en inglés. Él no se lo esperaba. Después de la comunicación por radio y de haber recibido los informes, decidió descansar. En el relato, el oficial contó que había tenido un sueño muy real, en donde vio a un pelotón de 5 o 6 hombres vestidos con uniformes de guerra y chaquetas de invierno. No había señales de conflicto y dijo de forma clara, tranquila y baja: Normandía Negra. Según la versión del marino que relató esto, dijo que nunca había estado en Francia antes, pero juraría que la vegetación de la zona era de Francia y que los soldados eran infantes de la marina. En el mismo escenario,
vio algo que parecía ser una base estadounidense, pero él sabía que estaba en algún lugar de Francia. De repente vio a unos 150 soldados, divididos en 3 columnas, totalmente alerta. En el sueño estaban a unos 50 metros a la izquierda. Él observó y de repente clamaron en voz alta: ¡Gloria! 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 Después de este extraño sueño, pensó que nada encajaba. En primer lugar, que no era un nativo del inglés, que no era americano ni británico, pero el sueño era en inglés. Además, él nunca había soñado en inglés. Según él, ni siquiera recordaba los sueños. ¿Es que los aliados estadounidenses lo habían visitado en sueños? ¿O eran las almas que quedaron atrapadas en el lugar? La conocida versión oficial de los aliados es que Hitler renunció a huir de Berlín y se suicidó con un tiro de pistola y al mismo tiempo ingiriendo una cápsula de cianuro en su búnker a 15 metros de profundidad en el subsuelo del edificio de la Cancillería en Berlín, junto a su nueva esposa, Eva Braun, y rodeado también de unos pocos incondicionales que lo esperaban fuera. Pero esto no concuerda con otras versiones. Por ejemplo, la versión del ayudante de Hitler, Otto Gunche, que recibió instrucciones para incinerar los cuerpos para evitar precisamente que fueran exhibidos como trofeos de guerra, recordando el ultraje del cadáver de su amigo Benito Mussolini, que fue colgado desnudo boca abajo junto con el de su amante en una gasolinera de Milán, donde fue golpeado y despreciado durante días. Según Gunche, Hitler se retiró a las 16 horas junto con Eva Braun a su despacho privado contiguo a la sala de mapas, y Otto Gunche se paró frente al despacho esperando el momento de entrar. Se sintió un disparo ahogado, y Gunche esperó unos 15 minutos, de acuerdo a las instrucciones. Al entrar en la habitación comprobaron la terrorífica escena. Hitler estaba recostado a un extremo del sofá con un tiro en la sien. Eva Braun estaba muerta recostada al otro extremo, con los ojos abiertos, y una pistola estaba en la mesa a su disposición, pero no alcanzó a usarla, pues el cianuro suministrado por el médico personal de Hitler, Ludwig Stupfeger, había sido rápido. Poco después, y precisamente como narra la película del hundimiento, incineraron los cuerpos en el patio trasero con 200 litros de gasolina. Comprobaron que se quemaban y se fueron deprisa, porque caían bombas cerca de ellos. Pero esto no termina así. Recientes versiones rusas surgidas en los años 90 confirman que los soviéticos llegaron incluso a localizar a un doble de Hitler suicidado en una habitación de la Cancillería. Al parecer, poco después dieron con los restos originales, que fueron transportados en cajas especiales a la frontera a un cuartel militar que luego pasaría a ser territorio de la República Democrática Alemana. Los rusos confirmaron inicialmente en 1955 la muerte de Hitler, pero no se mostraron evidencias muy sustanciales, salvo algunos detalles odontológicos, lo que confirmaba a pesar de todo que los rusos tenían los cuerpos. Fueron pasando los años y nadie encontró el cráneo de Hitler. Tan solo habían encontrado el hueso parietal, que está en un museo soviético. Sin embargo, en septiembre de 2009, el arqueólogo Nick Belantoni anunció que luego de un análisis de ADN practicado a los restos, se determinó que el fragmento del cráneo correspondería a una mujer de entre 20 y 40 años de edad. Primavera de 1944, puerto de Hollandia. La isla ocupada por los japoneses fue el escenario de una importante invasión aliada por las fuerzas del general Douglas MacArthur.
Tomados por sorpresa y derrotados, los soldados japoneses huyeron hacia el este y los aliados entraron en la isla. Pero en 1956, Reuters informó que los residentes de Holanda habían pedido a los miembros de un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés abandonado en la playa. Todos los días a la medianoche, fantasmas esqueletos de soldados japoneses con cascos parecían manejar el viejo cañón oxidado y velaban la espera de un posible ataque aliado. Sus almas se negaban a abandonar la tierra. Este suceso llegó incluso al cine. Lo cierto es que la gente de la costa oeste de los Estados Unidos vivía con temor después del ataque de Pearl Harbor. Así pues, en 1942, cuando algo apareció en el cielo de Los Ángeles, se desató el caos. Los cañones antiaéreos tiñeron la ciudad de rojo fuego y se desató una auténtica guerra. Murieron 6 personas y los japoneses negaron haber participado en esa batalla. Tampoco se encontró rastro de ningún avión y diversas teorías dicen que se trataba de un globo meteorológico. Pero el caso es que nadie, absolutamente nadie, a día de hoy sabe con certeza qué atacó Los Ángeles. Cinco aviones de entrenamiento salieron de la estación naval de Fort Lauderdale, Florida. El piloto del avión que los dirigía se quejó de que sus brújulas y aparatos no estaban funcionando bien y que no sabía dónde estaba. Por desgracia para él, estaba sobrevolando el Triángulo de las Bermudas. Después de varias horas de vuelo, los aviones se quedaron sin gasolina y hasta la fecha no se volvieron a ver. Tampoco se encontró ni rastro de los 14 pilotos que iban en el escuadrón de entrenamiento. Unas semanas antes del ataque a Pearl Harbor, 2 anuncios extraños aparecieron en The New Yorker. Los anuncios parecían mostrar un juego que se llamaba El Doble Mortal o The Deadly Double, uno de los cuales mostraba dados con los números 0, 5, 7, 12, 24 y XX en las caras visibles y con un mensaje de alerta en francés, alemán e inglés. Una de las cosas más curiosas es que los números de las caras de los dados coincidían con determinadas fechas como el ataque a Pearl Harbor, el 12 de julio, mientras que el otro anuncio decía que el juego era esencial para la supervivencia durante un ataque aéreo, así como un logo que parecía sospechosamente alemán. El FBI se involucró en la búsqueda de los creadores de los anuncios sin hallar demasiados resultados. Uno de los casos más increíbles es el de 3 pilotos de aviones bombarderos Douglas DB-7 Boston, que después de una misión de bombardeo a las defensas alemanas, regresaron a la base con el terror impreso en sus rostros. El mariscal, quien los recibió, los envió inmediatamente a elaborar su informe y luego les otorgó un descanso para que se relajaran y tomaran algo. Minutos después, el mariscal recibió la noticia de que estos mismos pilotos habían muerto en esta misión. Cuando volvió a verlos, el mariscal solo encontró los informes donde relataban minuciosamente cómo murieron en combate. ¿Pero quién escribió los informes? ¿Fueron las almas de los pilotos o 3 personas que de alguna manera querían confundir al mariscal? De una forma o de otra, a día de hoy es todavía un misterio.
Los misterios de los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial son quizá los más escalofriantes. Los informes cuentan que todos los aviones de los escuadrones regresan menos uno, que siempre falta al final. Lo esperan durante horas o días, pero nunca vuelve. Al final, al cabo del tiempo, un solitario avión aterriza con el fuselaje dañado, sin gasolina y sin piloto. ¿Pero dónde está el piloto? ¿Quién pilotaba el avión? ¿Y cómo pudo volar sin gasolina? Las hipótesis cuentan que las almas de los pilotos llevan el avión hasta la base para así poder descansar en paz. Muchas gracias por ver otro ranking de Atraviesa lo desconocido. Hasta luego.